Bienvenidos. Vamos a hablar a continuación de lo que se conoce como teorema de la equivalencia ricardiana. Este es un resultado clave en la visión neoclásica de la economía que parte y descansa muy fuerte en el supuesto de que los individuos tienen una visión intertemporal de la economía. Bajo esta visión intertemporal, el resultado que se produce ante un aumento del gasto público es que las personas van a visibilizar si ese aumento es financiado con impuestos o con deuda y van a ajustar su comportamiento, su pauta de consumo intertemporal acorde a esa decisión del gobierno. En este caso, por ejemplo, si el gobierno decide financiar un aumento del gasto público con impuestos, los individuos, obviamente, al verse enfrentados a una carga impositiva mayor, reducirán su consumo y esta reducción en el consumo va a compensarse con el aumento del gasto público. Por lo tanto, este aumento inicial del gasto público no va a tener ningún impacto en la economía a nivel agregado, dado que se va a contrarrestar con esta reducción de consumo originada en la mayor carga tributaria. Si por el contrario el gobierno decide financiar el aumento del gasto público con una emisión de deuda, es decir, sin tocar los impuestos y acudiendo a los mercados para financiarse con deuda, los individuos igualmente reducirán su consumo a pesar de que los impuestos no van a ser modificados. Esto es así por la posibilidad que tienen de visibilizar en dos periodos por lo menos un aumento futuro de los impuestos que el gobierno se verá obligado a realizar para recaudar fondos en el futuro para pagar la deuda contraída hoy. Por lo tanto, las personas sabiendo que se viene en un periodo siguiente un aumento de los impuestos, reducirán su consumo hoy para aumentar su ahorro y de esta forma tener mañana los ingresos necesarios para afrontar una mayor carga tributaria. Esta pauta de comportamiento implica que no importa con qué financie el Estado, el gobierno, un aumento del gasto público, este aumento en el gasto público no va a tener ningún impacto a nivel agregado en la economía. La demanda agregada se compensará mediante una reducción en el consumo presente. Con estos conceptos ya podemos pasar a revisar algunas afirmaciones y detectar si las mismas son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si afirmamos que las políticas de endeudamiento y su presupuesto equilibrado son equivalentes, estamos hablando de una afirmación que es claramente verdadera. Si decimos que el gasto público expulsa consumo privado, también se trata de una afirmación verdadera. Sin embargo, si afirmamos que un aumento del gasto público es efectivo para aumentar la demanda agregada, es una afirmación que es falsa, dado que se contradice en primer lugar con las siguientes y está en línea con lo que comenzamos hablando en este bloque, que hace referencia a que un aumento del gasto público se va a contrarrestar con una disminución del consumo del periodo actual, independientemente de con qué se financie el gobierno. El ahorro privado es mayor en la política de endeudamiento que en la de presupuesto equilibrado. También se trata de una afirmación falsa, al igual que si afirmamos que el ahorro agregado es igual en ambas políticas fiscales, ya sea de endeudamiento o de presupuesto equilibrado. Ahora sí veamos un ejemplo numérico de este tipo de razonamiento. Como pueden ver en pantalla, la consigna indica una persona que tiene una dotación de ingreso presente y futuro de 1.200, una tasa de interés del 20%, un gasto público per cápita presente y futuro de 120 y la persona prefiere consumir lo mismo en ambos periodos. Vemos el desarrollo algebraico ante una política de presupuesto equilibrado y una política de endeudamiento. En ambos casos, obviamente, el primer paso consiste en igualar las posibilidades intertemporales de consumo de la persona con su restricción presupuestaria intertemporal, incorporar a esta restricción la pauta de consumo que se nos fijó en la consigna, que indicaba que la persona prefería consumir lo mismo en el presente y en el futuro, y a partir de allí despejar el consumo presente. Vemos que el consumo presente en ambos casos es lo mismo, es de 1.080, pero varía el comportamiento en cuanto al ahorro. En el primer caso, en la política de presupuesto equilibrado, el ahorro privado es igual a 0, en tanto que en la política de endeudamiento el ahorro privado va a ser igual a 60, lo cual es lógico y está en línea con lo que planteamos en relación a que las personas ante una política de endeudamiento aumentan su nivel de ahorro para hacer frente a la carga tributaria mayor que prevén a futuro. En ambos casos, el ahorro agregado va a ser igual a 0, ya sea en la política de endeudamiento o en la política de presupuesto equilibrado. Ahora sí estamos en condiciones de pasar a resolver la siguiente actividad práctica.
Durante el intervalo estuvieron trabajando en el ejercicio que solicitaba asignar sentencias según las políticas fueran de presupuesto equilibrado o de endeudamiento. De esta manera podemos ver, por ejemplo, que el consumo privado del individuo es igual a 2.600, se corresponde con una política de presupuesto equilibrado, en tanto que la sentencia que afirma que el ahorro agregado por habitante es de 700, se corresponde con una política de endeudamiento. A continuación vamos a ver lo que se conoce como el multiplicador de la política fiscal o multiplicador keynesiano. Es un concepto relevante en la visión keynesiana de la economía o neo-keynesiana que hace referencia al impacto creciente que puede tener una política fiscal expansiva sobre el nivel de actividad de la economía. Esto suena un tanto extraño, pero hace referencia a un concepto en donde, por ejemplo, si suponemos que aumente el gasto público vía, digamos, un aumento de la inversión pública, de la inversión en infraestructura, de la obra pública, esto se canalizará a una mayor demanda de recursos por parte del Estado para atender a esta expansión de la inversión, lo cual dinamizará la inversión de la economía del sector privado para proveer esta mayor cantidad de recursos que están siendo demandados por el sector público. Este aumento de la inversión refuerza el aumento inicial del gasto público y hace que se genere un aumento en el ingreso vía aumento de la demanda agregada. Este aumento en el ingreso se canaliza, por supuesto, en un mayor consumo, dado que la función de consumo, bajo la visión keynesiana de la economía, depende del nivel de ingreso, y al aumentar el consumo se genera nuevamente un nivel de ingreso y este proceso es retroactivo, dado que este ingreso adicional vuelve a generar un aumento del consumo, lo cual vuelve a generar un aumento del ingreso vía un aumento adicional de la demanda agregada, lo cual vuelve a generar un aumento de consumo y este círculo se repite en loop hasta que los aumentos son infinitesimales. Es decir, a la larga, lo que observamos es que luego de un aumento inicial del gasto público que impactó positivamente en la demanda agregada y en el ingreso, se genera un círculo virtuoso de aumento del PBI vía una expansión del consumo. Por lo tanto, el aumento generado, el incremento en el ingreso de la economía, termina siendo mayor que el incremento original dado por el aumento del gasto público. Este aumento más que proporcional del PBI en relación al shock inicial que le dio origen, se conoce como efecto multiplicador de la demanda o efecto multiplicador keynesiano. Su expresión algebraica consiste en 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir en una economía cerrada, o 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a importar en una economía abierta. Para fijar un poco más estos conceptos, los invito a ver el siguiente video. Supongamos que tenemos varios agentes, uno de los cuales es el Estado, que tiene una cantidad de dinero que no diremos de dónde ha sacado y que utiliza para comprar algo y por lo tanto proporciona un ingreso a otro agente. A partir de ahí, imaginamos que los agentes económicos nunca se gastan todo lo que reciben en forma de ingreso, porque no son el Estado, y ahorran siempre parte. De tal manera que el dinero inicialmente gastado por el Estado empieza a viajar por la economía, siendo cada vez una cantidad menor. Ahora supongamos que esa cantidad que los agentes gastan es el 80% de su ingreso. Eso quiere decir que si el Estado gasta, por ejemplo, 100 unidades, el aumento de la renta consistiría en sumar los gastos sucesivos y que van siendo cada vez más pequeños de los restantes agentes, todos ellos motivados por esa restricción en el gasto, hasta el punto de veríamos que la cantidad total se ha casi triplicado. Si suponemos que los datos de la economía son los que vemos en pantalla, podemos obtener la expresión del multiplicador keynesiano igualando oferta con demanda agregada y despejando el ingreso,
lo cual nos dejará de un lado con todos aquellos conceptos que no dependen del ingreso, multiplicados por 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Esto es igual a 5 por 6.040, lo cual arroja un ingreso de equilibrio de 30.200. Con estos mismos datos, si suponemos que el gasto público aumenta en 500, el incremento resultante en el ingreso será igual a 2.500. Es decir, los 500 que aumentó el gasto público multiplicados por el multiplicador keynesiano, que es igual a 5. Es decir, 500 por 5 nos arroja el resultado de igual a 2.500. Les planteo el desafío de tratar de resolver este ejercicio suponiendo que aumentan simultáneamente en 500 el gasto público y los impuestos. El resultado que deben arribar es que el aumento en el nivel de ingreso de la economía será igual a 500 también, al monto en el cual aumentaron tanto los impuestos como el gasto público, lo cual suena contradictorio, dado que uno tendería a pensar que si aumenta el gasto público y aumentan los impuestos, el nivel de ingreso de la economía no debería modificarse. ¿Por qué puede ser esto? Lo dejo para que lo piensen. A continuación los invito a realizar la siguiente actividad. Durante el intervalo estuvieron trabajando en la actividad en donde se proponían 3 economías diferentes con distintas propensiones marginales a consumir y debíamos ordenar los conceptos que se requerían según su magnitud, de mayor a menor. De esta manera vemos que el multiplicador keynesiano alfa es mayor para la economía A, dado que asume un valor de 5, mientras que el gasto agregado autónomo antes de la política es menor en la economía C, siendo igual a 1.510. Bienvenidos. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el proceso de creación de dinero en una economía. El proceso de creación de dinero está monopolizado en la actualidad por el Banco Central. Esto no siempre fue así, ni en nuestro país ni en el resto del mundo. Han habido muchísimos denominadores comunes de la actividad económica que han servido como dinero, desde la sal hasta lo que hoy conocemos como papel moneda. Y en nuestro país el monopolio de impresión de billete no fue siempre del Banco Central, que corresponde al Estado, es un ente estatal, sino que en algún momento, a fines del siglo XIX, incluso los bancos comerciales estaban habilitados para crear dinero no habiendo un organismo estatal que regulara el proceso. Con el nacimiento del Banco Central en las primeras 3 décadas del siglo XX, esta atribución de imprimir papel moneda quedó exclusivamente para el Estado a través de este ente que se conoce como Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, el Banco Central es el único que puede imprimir papel moneda en nuestra economía. Este proceso se regula mediante un balance un tanto particular, no es el mismo balance de una empresa, hay un activo y un pasivo, pero la particularidad que tiene el Banco Central de imprimir su dinero hace que también este balance sea particular. En el activo del balance del Banco Central nos vamos a encontrar con oro y divisas, que es las reservas que maneja el Banco Central, es moneda extranjera u oro como patrón de denominación. También hay títulos públicos porque el Banco Central le puede comprar deuda al Estado, es decir, el gobierno emite un bono de deuda, se lo coloca al Banco Central y esto pasa a formar parte del activo del Banco Central. Y también nos encontramos con redescuentos, que son conceptos bastante más técnicos, pero hacen referencia a los préstamos que hace el Banco Central a los bancos comerciales, dado su rol de prestamista de última instancia. Estos 3 conceptos, entre otros, pero estos 3 son los conceptos más relevantes del activo del Banco Central. En el pasivo, por tanto, tenemos lo que es el efectivo, la cantidad de billetes que emitió, que imprimió el Banco Central y volcó en la economía, y las reservas, que son aquellos montos de dinero que el Banco Central le obliga a los bancos comerciales a mantener
en sus arcas ante la eventualidad de una corrida bancaria. Como el Banco Central, con esta decisión de obligar a los bancos comerciales a mantener reservas, les genera una pérdida, esto forma parte de su pasivo, del pasivo del Banco Central. ¿Cómo funciona el proceso de creación primaria de dinero entonces? El proceso de impresión de billetes del Banco Central. Si hay un aumento en el pasivo, este debe compensarse con un aumento del pasivo. Por lo tanto, supongamos que el Banco Central le compra deuda al gobierno o le compra dólares a un exportador de soja, esto va a generar un aumento en el activo del Banco Central que se tiene que ver compensado con un movimiento equivalente en el pasivo, es decir, por un aumento de la impresión de billetes. Esto genera que el balance del Banco Central se mantenga en igualdad y genera que se aumente el proceso de creación de dinero, es decir, estos billetes que el Banco Central imprime los vuelca en la economía. En un caso se los otorga al gobierno a cambio del título público, en otro caso se los otorga al exportador a cambio de los dólares que este exportador le entrega y pasan a formar parte de sus reservas. Pero también tenemos un proceso de creación secundaria de dinero que es menos intuitivo. Cuando uno tiene, supongamos, un billete de 200 pesos en este caso, con un correspondiente número de serie, y lo lleva al banco, si me preguntan cuánto dinero tengo, les voy a contestar que tengo los 200 pesos que deposité en el banco. Sin embargo, el mismo billete con el mismo número de serie no queda para siempre guardado en el banco comercial, sino que el banco lo presta a otra persona. Con el mismo billete y el mismo número de serie, esta persona con este préstamo en sus manos dirá que también tiene 200 pesos. Por lo tanto, el mismo billete lo estamos contando como propio dos personas. La persona que fue a pedir un préstamo al banco y se retiró con este billete en su poder dirá que este billete le es propio, y la persona que depositó, en este caso yo, que deposité mis ahorros, el mismo billete en el banco, también lo contaré como propio. Este proceso generado por la actividad financiera de captación de préstamos y de colocación de deuda se conoce como proceso de creación secundaria de dinero y es sumamente relevante y si no es tenido en cuenta puede llegar a subestimar la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Con estos conceptos en mente los invito a realizar la siguiente actividad. Durante el intervalo estuvieron trabajando en el ejercicio que requería asignar a cada variable cuál era el resultado, el significado y el impacto que tenía sobre la oferta monetaria. De esta manera vemos en pantalla que el multiplicador monetario tiene el significado de la cantidad de veces que se amplía la base monetaria. A continuación vamos a hablar sobre un tema clave de la economía argentina durante toda nuestra historia como nación, que es la inflación. Argentina es uno de los países que más periodos inflacionarios ha tenido durante su historia. De hecho, han sido más los años que hemos tenido periodos inflacionarios acelerados que aquellos en los cuales no hemos tenido periodos inflacionarios. Cuando hablamos de inflación, nos referimos a un proceso de suba sostenida y generalizada en todos los precios de la economía. Esto es clave porque que aumente, por ejemplo, el precio de algún rubro económico, esto no necesariamente genera inflación, sino que un proceso inflacionario se genera por una suba generalizada en todos los precios de la economía. Cuando hablamos de inflación, por lo tanto, son manteniéndose relativamente constantes los precios relativos, estos aumentan en términos nominales. Existen distintos tipos de inflación. Frecuentemente en la realidad vemos que todos estos tipos de inflación operan en conjunto, digamos, no hay una inflación dada por un motivo en particular, sino que una vez que se desencadena un proceso inflacionario por el motivo en que sea, se desencadenan paralelamente el resto de mecanismos que hacen que
sea muy difícil de combatir este proceso inflacionario, como sabemos muy bien nosotros en nuestro país. Por un lado tenemos la inflación monetaria, que hace referencia a un exceso de dinero en la economía. Si el Banco Central imprime demasiada cantidad de dinero, como cualquier bien, en abundancia pierde su valor. Por lo tanto, si es abundante la cantidad de billetes que hay en la economía, el poder adquisitivo de estos será menor dado que su valor baja. Esto se conoce como inflación monetaria y está basado en la teoría cuantitativa del dinero desarrollada por el economista Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía. Por otro lado, tenemos la inflación de demanda. La inflación de demanda responde principalmente a lo que se puede extraer como conclusión del modelo de oferta agregada, demanda agregada, de precios flexibles, en donde todo aumento de la demanda agregada a largo plazo se trasladará básicamente a precios dada la inflexibilidad de la oferta agregada. Es decir, a largo plazo la oferta agregada se vuelve vertical y todo shock de demanda, ya sea por política fiscal o monetaria expansiva o cualquier otro tipo de shock de demanda, se traslada casi totalmente a precios con poco impacto sobre el nivel de ingreso. También tenemos otros tipos de inflación, como la inflación estructural, que descansa en la teoría desarrollista ideada por la CEPAL a mediados de la década del 60 y nos dice que la inflación es un proceso que puede desencadenarse por condiciones estructurales de la economía, como por ejemplo un elevado grado de concentración económica. Si la actividad económica está muy concentrada, hay muchos monopolios en la economía, estos tienen poder de fijar precios y de esta manera terminan generando un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de la economía. Por último, también tenemos la inflación de costos. La inflación de costos termina generando una espiral inflacionaria, dado que, por ejemplo, si se toma los salarios como parte de los costos de las empresas, ante un proceso inflacionario los trabajadores demandarán mayores salarios para hacer frente a los niveles de vida crecientes y esto generará un aumento de costos en las empresas que se verán obligadas a aumentar nuevamente los precios para cubrir este aumento de costos, lo cual generará nuevamente un pedido de incremento salarial por parte de los trabajadores, generando un círculo vicioso de inflación que termina desencadenando un proceso inflacionario difícil de sostener. Sin embargo, todas estas causas, estas caracterizaciones de la inflación hacen referencia a su principal causa, el desencadenante. Puede ser desencadenado un proceso inflacionario ya sea por una emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central, puede desencadenarse un proceso inflacionario por un aumento exacerbado en los niveles de demanda agregada, puede ser también por un elevado grado de concentración en la economía. No importa cuál sea el motivo, una vez generado el proceso inflacionario, todos estos mecanismos empiezan a convivir, lo cual genera, como decíamos anteriormente, que sea extremadamente difícil de atacar un proceso inflacionario. Con estos conceptos que hemos discutido y repasado brevemente, ya estamos en condiciones de proceder a la realización de la actividad práctica integradora, para la cual les deseo el mayor de los éxitos.